Bien, buenos días. Estoy teniendo dificultad con la cámara, espero que me escuchen bien. Voy a corregir un poquitito el tema de la cámara y ya comenzamos bien la clase, ¿sí? Bueno, agradezco a Bedelía que nos da el ingreso y en unos segunditos ya comenzamos. Bueno, seguimos teniendo dificultad con la cámara, así que no importa. Les voy a compartir el PowerPoint. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con interpretación. Bueno, es muy importante, ¿sí? Chicos, cuando estamos tratando este tema, poder entender a qué nos estamos refiriendo con interpretación, ¿sí? Están viendo el chat, si alguno me puede contestar. Sí, bueno, se escucha bien y se ve Sí. el PowerPoint. Bien, están viendo el Power. Sí, Perfecto. sí. Buenísimo. Bueno, chicos, disculpen el problemita que estoy teniendo con la cámara, pero vamos a seguir adelante. Cuando hablamos de interpretación, es muy importante este tema. ¿Por qué es importante? Ustedes están en primer año, o algunos dirán están en lo que sería el ingreso a la Facultad de Derecho, y como sabrán, alguien me está preguntando si se van a subir los videos. Sí, se van a subir los videos también del doctor Jorge Rodríguez. Como ustedes sabrán, cuando hablamos de interpretación, nos estamos refiriendo puntualmente a esa acción, a esa facultad que tienen los jueces de valorar, de considerar no solamente lo que tiene que ver con el derecho, sino también con los hechos que él va a tener que analizar para poder resolver. Es decir, que cuando nos estamos refiriendo a interpretación, la interpretación por excelencia, que es la que nos va a interesar a nosotros, es la interpretación que realiza el juez. ¿Por qué nos va a interesar la interpretación que realiza el juez? Porque nosotros como abogados, en alguna medida, vamos a hacer, por así decir, una predicción o una futurología, asesorando a nuestro cliente, asesorando a las partes, contándoles cómo puede llegar a resolver el juez ante determinado caso. Realmente esta tarea interpretativa, la característica, lo notorio, y que ustedes lo van a saber desde ahora o tal vez lo sepan desde antes, es que el juez tiene cierta discrecionalidad, y cuando estamos hablando de discrecionalidad es cierta libertad para seleccionar los hechos relevantes que las partes relatan y determinar a cuál de esos hechos relevantes le va a dar una jerarquía importante a los fines de resolver la causa. Y a los fines de resolver la causa va a tener que hacer el enlace correspondiente con la normativa que va a aplicar y por ende también va a seleccionar para resolver precisamente el caso con la sentencia que vaya a dictar. Entonces, todo esto que se refiere a interpretación nos pone ese acento, esa mirada en la función que va a tener el juez al momento de dictar una sentencia, de resolver un caso. Van a ver ustedes que hay distintas situaciones que se van a presentar cuando hablamos de interpretación. Por un lado, se hace referencia a los operadores
jurídicos. Operadores jurídicos, que ¿quiénes serían? Serían todos aquellos que trabajan, que utilizan el derecho. Llámese abogados, funcionarios judiciales, agentes destinados a aplicar las leyes, pero también los ciudadanos, en cierta medida, decimos que cumplen, acatan las leyes y las resoluciones y las normativas. De todos estos operadores jurídicos que abarcan este abanico, por lo tanto, quien más nos va a interesar es el juez a la hora de interpretar. Y esa interpretación hace que tengamos que detenernos en el contenido de las normas. Bien, recordando que las normas están expresadas en un lenguaje natural, en un lenguaje ordinario, que tiene algunas particularidades del lenguaje técnico, pero que lo que hace precisamente este tipo de lenguaje es que pueda ser interpretado, pueda ser entendido, asimilado por el ciudadano común. Esta situación, que las normas estén redactadas bajo esta mirada de un lenguaje ordinario, de un lenguaje natural, nos pone de relieve los problemas que ustedes han conocido o han estudiado relativos al lenguaje natural, como sería la vaguedad, la ambigüedad, la textura abierta. Nosotros también hablamos de la figura de la laguna normativa, que tiene que ver cuando dudamos acerca de si un caso encuadra o no dentro de determinada ley, ¿sí? Dentro de determinada legislación. Por lo tanto, los jueces tienen que resolver, tienen que decidir y no pueden dejar de resolver alegando, aduciendo que no hay una norma aplicable al caso. Ninguna sentencia judicial se ha dictado estableciendo no tenemos normativa para aplicar y por lo tanto no resolvemos. Los jueces tienen que resolver, digo resolvemos, yo no soy juez, me encantaría poder serlo, no lo soy, pero los jueces tienen que resolver, tienen que dictar sentencias y no pueden poner como excusa la carencia o la falta de normativa. Entonces, en esos casos tienen que hacer toda una elaboración, una argumentación, una fundamentación de por qué resuelven de tal manera, qué elementos han tenido en consideración y qué legislación han tomado en cuenta o qué tendencia o qué aspectos han tenido en cuenta para resolver de esa manera. Durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, desde la Revolución Francesa hasta el siglo XIX, y esto desde la Revolución Francesa, ¿por qué? Porque nosotros hablamos del positivismo, de que el derecho está todo legislado y que la legislación cubre todos los problemas y todas las necesidades que tienen las personas, y por lo tanto, bien, se considera que el derecho da respuesta a todos los problemas y que el juez lo único que tiene que hacer es aplicar el derecho. No necesita interpretar más que una interpretación literal, que sería la propia de una lectura del texto en cuestión. Entonces, desde la Revolución Francesa hasta el siglo XIX, se consideraba que el juez lo que hacía en una sentencia era aplicar el derecho. Netamente aplicaba el derecho. Esa aplicación del derecho, algunos, bueno, han cuestionado, yo les diré, si se podría hacer a través de un ordenador donde se colocaran todas las normas, toda nuestra legislación, y en otro las situaciones que hay que resolver, y en función a esas situaciones la computadora pudiera elaborar una sentencia. Lo cierto es que, bueno, esto yo les voy a decir,
Tengo antigüedad en teoría general del derecho, 26 años de docente. Seguramente cuando comencé por aquellos años, el primero o el segundo año, todos decíamos, no, de ninguna manera un ordenador puede resolver los casos. Hoy yo tal vez me sentaría a analizarlos desde otra perspectiva y tal vez pudiéramos pensar que sí. Pero, ¿por qué decíamos que no es entonces y por qué se sustenta que no? Que los jueces no podrían ser unos ordenadores que resuelven. Porque hay que valorar, hay que considerar cada situación, cada caso particular, hay que ponderar la prueba. Por ejemplo, ustedes recordarán el caso del fiscal Nisman. Bien, bueno, algunos que hacían referencia a que había muerto como consecuencia de un homicidio y otros hablaban de un suicidio y otros hacían referencia a un suicidio inducido. Bueno, la valoración de las pruebas, la valoración de los elementos encontrados en el inmueble, las circunstancias en las cuales fue hallado, hace que se tengan que ponderar, que se tengan que elegir, que se tengan que seleccionar, que se tenga que darle mayor valor a un elemento probatorio y no a otro, y esa ponderación está íntimamente ligada con una actividad humana, por así decirlo, y es propio que quien resuelve, que sea un ser humano, puede cometer, ¿no es cierto?, errores o puede hacer una valoración que no sea aceptada por todos. Entonces, con este ejemplo, les busco, por ejemplo, precisar que la verdad real es una y la verdad procesal es otra, y que a veces nos podemos aproximar con la verdad procesal a esa verdad real, a lo que efectivamente ha ocurrido, y otras veces quizás esa verdad procesal no tenga nada de realidad, no se condice con la verdad real, pero que en la medida en la que no se hayan encontrado elementos probatorios para formar la convicción de lo que ocurrió realmente, no se podrá resolver de esa manera. Entonces, fíjense esta tarea, ¿no es cierto?, que consiste no solo en analizar cuál es el derecho, sino también en analizar qué es lo que pasó, qué es lo que me están diciendo las partes, de qué se trata este tema, para en función a eso poder decir, bueno, en este caso corresponde tal resolución, corresponde tal normativa. El razonamiento judicial se caracteriza por tener un razonamiento, decimos, lógico deductivo, en donde vamos a encontrar una premisa mayor, que va a ser la norma en cuestión o el derecho, una premisa menor, que son los hechos, lo que las partes relatan, y la conclusión, que en definitiva es la sentencia. Este silogismo lo vamos a encontrar presente en todas las resoluciones judiciales, en todas las sentencias, ¿sí? Una norma y un hecho, y por lo tanto, cómo se resuelve. Por ejemplo, si yo pensara en una sentencia, encontraría en la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de mayo del 2021, traídos estos autos para sentencia, surge que, y entonces encontramos todo el relato que realiza una de las partes. Surge que la señora González dio en locación una propiedad al señor Pérez. Bien, que manifiesta que no ha abonado los alquileres, que lo ha intimado y que como consecuencia de los atrasos originados pide el desalojo. Por su lado, el señor Pérez informa que no ha firmado nunca un contrato de locación, que lo que tiene es una tarea de casero y que por lo tanto la señora
Gómez le adeuda bien la suma de pesos 140.000 por su tarea de casero. ¿Y el juez qué va a tener que hacer ahí? Va a tener que resolver de acuerdo a la prueba que le hayan arrimado las partes. Y decir, bueno, estamos ante una situación de un contrato de locación o ante la situación de un comodato, entonces de un contrato de un casero. Entonces el juez podrá decir, bueno, tomada la declaración, observada la documentación, entiendo que el caso encuadra dentro de la normativa de un contrato de casero, no un contrato de locación, por lo tanto deberá recurrir al derecho laboral para pretender la persona que alega esta situación los créditos que reclama y se rechaza con costas, haciéndose cargo de los honorarios y las costas, lo reclamado por la parte actora. Entonces, aplicándose en este caso tales y tales disposiciones del Código Civil y Comercial y de la legislación procesal. Entonces, la firma del juez, ¿no es cierto? Regístrese y archívese, y la regulación de honorarios que estará una vez practicada la liquidación. Entonces, vamos a observar esta configuración de situación donde, como les digo, se toma las declaraciones de las partes, se recrea qué es lo que han planteado, se analiza la prueba. ¿Y por qué se analiza la prueba? Para fundamentar, para argumentar por qué el juez va a resolver de esta manera. En definitiva, decimos que una sentencia será nula si carece de argumentación, carece de una fundamentación, carece de un desarrollo que dé sustento a esa pretensión por parte de quien está solicitando, ¿no? Así que esa situación es importante tener en cuenta para saber, ¿no es cierto?, cómo se hace, cómo se configura esta interpretación, este razonamiento judicial. ¿Cuál es el problema? El problema fundamentalmente está dado por el contenido que se le dan a esas premisas, tanto cuando yo les comenté el caso, por ejemplo, de Nisman, como cuando les comenté el caso de la locación. ¿Por qué? Porque cómo se interpretan y cómo se valoran esas premisas. Porque si yo cuando la persona, por ejemplo, en el caso del contrato de locación, decía, teniendo en cuenta que toda ocupación de un inmueble devenga un crédito que no se ha presentado ninguna prueba que acredite que el señor se desempeña como casero, que la señora ha demostrado que el señor trabaja en otro lugar y por lo tanto, aunque él presente 2 testigos, voy a tener por acreditado que estoy en un contrato de locación. Entonces, le di una importancia a esa carga probatoria, a esa premisa que relata la parte actora de un peso tal que estoy inclinando la balanza y el derecho a su favor. Ahora, por el contrario, si yo dijera, independientemente de que tenga un trabajo el señor Pérez, siendo que el trabajo que realiza es de mensajero, que con eso no puede vivir, que ha presentado testigos y que efectivamente ha habido depósitos o algún tipo de transferencia de dinero en alguna oportunidad desde la cuenta de la actora hacia la cuenta de él, considero que este contrato encuadra bajo la normativa de un casero, de una tarea de casero, por lo tanto no corresponde tener al contrato de locación por acreditado. Entonces, fíjense a qué le va a dar más entidad y cómo va a ser esa ponderación que tenemos presente esa discrecionalidad, esa libertad, esa valoración subjetiva por parte del juez para resolver el conflicto que se le presenta.
Lo importante en este caso, conociendo entonces que las situaciones se van a presentar de esta manera y que hay cierta subjetividad en la ponderación, que eso no quiere decir, claro, de que los jueces resuelvan lo que quieren, de que haya un libertinaje, de que sea cualquier cosa. ¿A qué apunto con esto? A que es muy importante nosotros como abogados, cómo vamos a justificar, cómo vamos a argumentar la pretensión, el reclamo de nuestros clientes. Porque si nosotros no hacemos una sólida justificación, fundamentación y hacemos un relato escueto y no le damos entidad a la prueba que vamos a producir para acreditar lo que estamos manifestando, evidentemente le estamos dando menos herramientas al juez para que se incline a favor de nuestro reclamo. ¿Bien? Eso es sumamente importante. Por eso, el juez lo que va a mostrar es una apariencia de objetividad, es decir, no va a mostrar un favoritismo concreto, estoy a favor de esta persona y no a favor de la otra, sino que va a tener con objetividad, con sentido común, con una ponderación correcta, ética. Por eso todos los cuidados de quién va a ser un juez, de los requisitos que tiene que reunir, no solamente académicos, sino éticos, y que se considera que quienes llegan a ese cargo son o debieran ser la excelencia, por así decirlo. Bueno, esta apariencia que en concreto tiene que ser no solamente apariencia, sino que tiene que ser una objetividad, no decir yo resuelvo porque soy amigo, porque estoy a favor de los que trabajan y nunca le pagan, o sea, tiene que resolver concretamente basado en aspectos decisivos y no en un amor propio o en una inclinación personal que él tenga. Y de ahí la necesidad de justificar las decisiones, de decir por qué resolvieron de esa manera y no de otra, que es precisamente la argumentación por parte del juez. Y esta argumentación comprende, por lo tanto, dos miradas. La mirada que está puesta en la descripción, esto es, en la parte fáctica, en los hechos, y la otra mirada es un ir y venir entre los hechos que dicen las partes y la normativa que, en definitiva, va a seleccionar el juez. Cuando hablamos de interpretación jurídica, decimos es el proceso o el resultado de la determinación del sentido de las reglas jurídicas o de sus elementos. Es decir, no nos podemos quedar solamente con que interpretación es solamente el resultado del entendimiento, sino también es todo ese transitar, todo ese camino hacia ese proceso que en definitiva culmina con el resultado, ¿sí? Por lo tanto, esta interpretación es amplia. Después ustedes van a ver que cuando hablamos de normas, hablamos, ¿no es cierto?, que las normas es una expresión lingüística o semántica por la que se manifiesta el derecho. Es decir, el derecho tiene que exteriorizarse de alguna manera lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que es correcto, lo que no es correcto, la conducta esperable. Y esas normas bien se manifiestan en una expresión lingüística. Después vamos a tener lo que son los enunciados jurídicos. Los enunciados jurídicos hablamos concretamente de definiciones. Por ejemplo, se entiende por persona, todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, se entiende por contrato, un acuerdo de voluntades. El contrato de compraventa es un acuerdo en el cual una parte transfiere la propiedad de una cosa a cambio de un precio. Entonces vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico, en el Código Civil y Comercial,
vamos a encontrar esto que sería las definiciones o los enunciados. Lo importante es que los conceptos que se dan traten de colmar todas aquellas imprecisiones para evitar que se generen estas situaciones que decimos de lagunas normativas, que las lagunas normativas implican en esa duda de saber, ¿no es cierto?, si la norma comprende al caso o no, si hay una norma aplicable al caso. Entonces vamos a encontrar jueces que en muchos casos, al querer resolver, indiquen o precisen que no hay una norma en concreto aplicable al caso y que por lo tanto ellos van a evitar esa laguna haciendo una interpretación con determinadas características, qué sé yo. Si tengo que resolver sobre un contrato con opción a alquiler, lo que hoy se conoce con el nombre, por ejemplo, de leasing, antes no estaba regulado en nuestro Código Civil y Comercial, y cuando se presentaba un conflicto se decía, bueno, este conflicto se presenta dentro de lo que es la órbita del contrato de compraventa o dentro de lo que es la órbita del contrato de locación. Si es dentro de lo de compraventa, le vamos a aplicar las normas de compraventa. Si es dentro de lo de la locación, le vamos a aplicar las normas de la locación. Ahora, si es otro tema general con relación al tema de los contratos, le aplicaremos la normativa general de los contratos. Ahora, esa selección de cómo va a resolver y a qué instituto jurídico va a echar mano al juez para resolver es una ponderación propia, bien subjetiva del juez. Por eso decimos la importancia en este momento de que hablemos de que sean humanos, ¿no?, quienes resuelven las situaciones, porque hay que colmar estos vacíos o estas lagunas y precisamente en algunos casos se recurre así y en otros se puede resolver de acuerdo a algún caso anterior, cómo se ha resuelto, que sería un precedente o alguna jurisprudencia con características muy similares al caso en el que se debe de resolver, para resolver de otra manera. Otras veces puede ser que exista jurisprudencia y se diga, en este caso vamos a resolver de otra manera. Por ejemplo, esto ha pasado muchas veces con el tema de la edad de los jueces y si de repente podían continuar en su cargo o no, o si necesitaban validar de alguna manera su capacidad y en algunos casos se ha determinado que sí y en otros se ha determinado que no, y es una consideración muy subjetiva, por lo tanto, tener presente que en nuestro ordenamiento jurídico esta jurisprudencia, estos fallos judiciales, no tienen un peso para obligar al juez a volver a resolver de esa manera. Lo puede tomar como no. La interpretación, por lo tanto, es un paso necesario para la aplicación del derecho. Y algunos términos están necesitados de interpretación. Ustedes van a ver que hay conceptos vagos, hay conceptos valorativos, probabilísticos, comparativos. Por ejemplo, si yo digo, una persona tiene que comportarse conforme a el mandatario, que es al que se le encarga un negocio jurídico, tiene que hacer esa tarea como un buen padre de familia. Bueno, ¿cómo se entiende que obra un buen padre de familia? ¿Qué es esa valoración que le estamos dando a ese término? ¿Qué significa? ¿Bien? Es un concepto vago, es un concepto valorativo y es un concepto comparativo. Bueno, ¿qué sería eso? Como se considera que debe hacer las cosas bien, que debe de estar por encima del interés del que le da la orden que el interés propio. Bueno, todas estas cuestiones, por lo tanto, tienen cierta subjetividad. Por otro lado, se presentan algunos debates en torno a si siempre hay que interpretar
o solamente se interpreta en aquellas situaciones donde hay algún problema, donde hay alguna dificultad en particular. Nosotros decimos, o sea, van a encontrar ustedes esto, hay dos miradas, decimos, teoría general del derecho pone el foco en este acento, en las distintas miradas que se le pueden dar a un mismo tema. Bueno, hay quienes consideran que siempre se interpreta. ¿Por qué? Y porque si yo tengo que leer el Código Civil para saber qué derechos tiene mi cliente, ya con la lectura indirectamente estoy interpretando de alguna manera el contenido. Es decir, hay una primera interpretación que es la literal, o la podemos llamar también la textual, gramatical, literal, textual, que tiene que ver con cómo interpreto lo que está escrito, ¿sí? Cómo entiendo lo que estoy leyendo. Y por el otro lado, tenemos la otra mirada, en donde, si bien hay textos legislativos, hay leyes, hay artículos, hay códigos que son sumamente claros, hay otros que merecen cierto análisis porque dan lugar a dudas, es decir, que una persona, si yo no la sigo contratando, le voy a tener que abonar una indemnización. Cuando hablamos de indemnización, ¿qué quiere decir? Que le voy a tener que pagar lo que le venía pagando en el contrato, que le tengo que pagar todo lo que perdió por haber aceptado mi contrato, que le tengo que pagar un mes por el aviso, por decirle que no va a venir, en lo que tiene que ver un contrato civil, no estoy hablando de un contrato laboral, que contrato a un profesor, hacemos un contrato para que venga 2 meses y a los 15 días no me gusta y le digo, bueno, mira, no quiero que sigas más. Bueno, ¿qué le tengo que indemnizar? ¿A qué llamo indemnizar en ese caso? Cuando no está tasado, cuando no está tarifado. Entonces, hay casos en donde las disposiciones son oscuras y ahí sí vamos a tener que hacer una interpretación mucho más fina, mucho más delicada. Entonces, decimos que para algunos siempre se interpreta, para otros solamente se interpreta en aquellos casos donde hay cierta dificultad, donde hay cierta oscuridad, donde se presentan estas lagunas, estas dificultades para resolver los casos. Cuando hablamos de tipos de interpretación, van a encontrar, por ejemplo, lo que sería la interpretación auténtica. La interpretación auténtica es la que realiza el legislador, ¿sí? Por ejemplo, el diputado, la Cámara de Senadores, donde se dio origen a este proyecto que luego fue transformado en ley. Los debates parlamentarios son conocidos también como la exposición de motivos, son la mejor manera de poder interpretar una norma. A ver, esta norma, ¿cuál era la finalidad? Que las personas puedan ser dadoras, se puedan dar trasplantes, o lo que buscaba era evitar trasplantes. ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué era lo que perseguía? ¿Qué era lo que quería el legislador? La interpretación auténtica pone el foco en el autor de la norma y en todos esos debates que se generaron para sancionar bien la disposición que en cuestión vamos a aplicar. Por el otro lado tenemos la interpretación doctrinal. En la interpretación doctrinal, ¿quiénes están? Están los estudiosos del derecho. ¿Quiénes son los estudiosos del derecho? Bueno, puede ser algún reconocido dogmático, algún conocido doctrinario, algún profesor de renombre, algún docente, algún juez que se dedica a dar charlas, a capacitaciones, a algún centro de estudios e investigación en derecho. Entonces, todos aquellos estudiosos del derecho que lo que hacen es analizar el derecho desde distintas miradas, criticarlos, proponer modificaciones, sacan alguna ponencia, realizan alguna presentación en un congreso. Entonces,
¿Qué vamos a hacer nosotros como abogados? Vamos a traer esa doctrina, vamos a traer esos argumentos de esos estudiosos del derecho para validar la interpretación que nosotros queremos que el juez en definitiva tome. Entonces les vamos a arrimar bien esas interpretaciones de estos estudiosos del derecho para formar la convicción de los jueces en ese sentido. Vamos a encontrar desde ya que si hay dos partes, ambas partes van a poder traer doctrina avalando sus posiciones, ¿no es cierto? Bueno, el juez podrá tomar alguna, o puede ser que ninguna de las partes cite doctrina, pero que el juez, para resolver el caso, puntualmente diga, bueno, yo me basé en esta interpretación conforme doctrina y la cita y la acompaña esa doctrina de tal autor, de tal doctrinario. Después tenemos la interpretación judicial, que la interpretación judicial, ¿dónde se da? Se da puntualmente en las sentencias judiciales. Esta interpretación judicial es restrictiva, generalmente es aplicable al caso en concreto, al caso en el cual se ha resuelto bien una situación o un conflicto. En algunos casos, los jueces pueden tomar estas resoluciones, estos fallos, para decir por qué han resuelto de esta manera, citando de esta forma antecedentes jurisprudenciales, diciendo yo no resuelvo así porque se me ocurre, sino porque ya ha habido otros casos donde se ha resuelto de esta manera. Y entonces ahí encuentran el argumento bien para presentar y decir por qué resuelven así. Está en el caso, por ejemplo, en fijación de intereses punitorios, intereses por pago fuera de término. Si ya hay un criterio donde se fija una pauta en algún juzgado, bueno, podrían los otros jueces citar esa pauta y diciendo que están de acuerdo y que mantienen el mismo criterio. Lo importante en esto de la interpretación judicial es que no es obligatoria para el resto de todas estas interpretaciones que dimos, no son obligatorias para los jueces, ¿bien? Son tipos de interpretación a los que pueden echar mano, a los que pueden recurrir para justificar su decisión. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, porque no pude ver el chat. Si quieren habilitar algún micrófono, hacer alguna pregunta, chicos. Bueno, parece que no. A ver el chat. No, no hay nada. Bueno. Sigo entonces. Entonces, uno de los dilemas que nos centramos a analizar es si interpretar es una actividad o es el producto de dicha actividad. Y decimos que la interpretación es la tarea consistente en identificar la norma expresados en ciertos textos y además el resultado de dicha tarea, lo que habíamos dicho ya al principio. En otras palabras, el concepto de interpretación sufre la típica ambigüedad conocida como proceso-producto. Es decir, esta interpretación abarca estas dos miradas. Si vamos a definir en qué consiste la actividad, podría decirse que interpretar consiste en descubrir o decidir el significado de un texto jurídico. La interpretación de normas jurídicas, actividad o resultado. Bueno, dijimos que por lo tanto se daban las dos situaciones. Y acá decimos también que es actividad, que es descubrir el verdadero significado. Bien, van a ver, por lo tanto, que encontramos la formulación normativa, y cuando nos referimos a la formulación normativa, estamos haciendo referencia a un enunciado a través del cual una autoridad pone en conocimiento de ciertos agentes cómo pretende dirigir su conducta. Es decir, él con los símbolos
usados en la enunciación de la norma. Y norma quedaría reservado para aludir al significado que expresa una formulación normativa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hablo de formulación normativa, es un enunciado. Es esa descripción que se está haciendo con las palabras. En cambio, norma, al decir que es el significado, es como si yo estuviera dando un concepto. La norma, si yo entro un poquito más a fondo en el tema, vamos a ver que presenta ciertas características, como serían los operadores deónticos que hay en la misma. ¿Qué son estos operadores deónticos? Significa que cuál es el contenido de esa norma. Una norma puede establecer una prohibición, prohibido fumar, prohibido pisar el césped, prohibido doblar a la derecha, o puede establecer una obligación, se deben abonar los impuestos de las propiedades ubicadas en tal sector con tal porcentaje, están grabadas, es obligatorio por lo tanto pagar los impuestos. O pueden establecer un permiso, como una autorización para poner un establecimiento, una autorización para poner una actividad, para desarrollar una actividad comercial. Por lo tanto, toda norma va a tener un carácter, un contenido que va a ser o una prohibición, o un permiso, o una conducta obligatoria. La formulación normativa es cómo se enuncia esa norma. Por ejemplo, está prohibido pisar el césped. Ese es el enunciado, la formulación normativa. Y eso lo traducimos en una norma de carácter prohibitivo. Bien. Hablamos también del tema de la interpretación de las normas y la actividad de interpretar. Dice las normas, dice esto resulta en sentido estricto solo correctos. Dice, en general se habla de la actividad de interpretar las normas. Pero esto resulta en sentido estricto, solo correcto si se asume una concepción sintáctica de las normas. Es decir, que tienen que tener una formulación determinada para considerar que las mismas están bien redactadas. Es decir, yo voy a hacer una actividad interpretativa desde esa concepción sintáctica para ver si la formulación en la que se encuentra la norma es correcta o es errónea. Una norma, por ejemplo, que establece una prohibición, no podría establecer, se puede pisar el césped y decir, por lo tanto, la sanción por pisar el césped es de 2.000 pesos, porque sería contradictoria, entonces estaría mal redactada. Ahí la actividad de interpretación de las normas, esa actividad, porque yo interpreto, tiene que ver con cómo está formulada esa norma, si es correcta, si presenta estos problemas que habíamos dicho hoy al comienzo, como sería esa falta de precisión, esa textura abierta, esa vaguedad, esa ambigüedad. Dice, en cambio, si se concibe a las normas de acuerdo con la concepción semántica, las normas no serían objeto de la actividad interpretativa, sino más bien su resultado. Es decir, las normas, acá yo estaría viendo qué es lo que quieren decir y por lo tanto, si prohíben, obligan o permiten determinada conducta y por lo tanto la interpretación sería un resultado. Esto como para, si lo quieren marcar, si lo quieren precisar, por eso se los aclaré, porque una cosita tiene que ver con cómo está formulada la norma en cuanto a su enunciado, y otra cosa es ver qué es lo que la norma me está estableciendo en cuanto a siguiendo la diapositiva anterior, en cuanto a qué contenido trae la norma.
Y en cuanto a qué contenido trae la norma, ahí sí había una interpretación desde la perspectiva semántica y por lo tanto sería un resultado de la actividad de interpretar. Decimos, si seguimos hablando de interpretación, que la interpretación es un proceso que busca descubrir o recuperar el significado de algo que se presupone objetivo, un original que ha de ser interpretado y cuyo sentido debe ser aclarado, explicado, descubierto para quienes lo ignoran o no son conscientes de él. Desde ya que cada uno, si yo tuviera que, por ejemplo, es valga la redundancia, ejemplificar o divagar en cuanto al término interpretación, si les doy una novela para que lean, seguramente algunos tendrán alguna sensación cuando leen esa novela, algunas valoraciones, algunos sentimientos o algunas ideas que les generan, y otros tal vez tengan otras diferentes que no sean congruentes. Pero cuando nos adentramos en el tema de una norma, lo que buscamos es ser lo más original, lo más acertado con cuál fue el motivo, como les decía hoy, la interpretación auténtica, es decir, ¿para qué creamos esta norma? ¿Por qué creamos esta norma? ¿Qué era lo que queríamos con esta norma? Por ejemplo, el tema del aborto, controlar la natalidad, evitar que las mujeres mueran por abortos clandestinos, dejar que la mujer pueda decidir libremente si quiere o no quiere tener hijos, ser un elemento más de control de la natalidad. Es decir, ¿para qué creamos esta norma? Para interpretarla de la forma, por así decirlo, original, para ver cuál ha sido ese sentido que se le ha querido dar. Por el otro lado, tenemos esa interpretación creativa, que la interpretación creativa, ¿qué hace? Es, bueno, si yo les digo, acá hago un paréntesis, el Código Civil que tuvimos hasta hace muy poquito tiempo, era un código de más de 100 años. Ustedes me dirán, ¿cómo podíamos estar con una legislación tan vieja, bien, con tantos años por delante, que nos esté legislando en nuestros días? Bueno, porque la interpretación que tomábamos en ese caso era traer a nuestros días esa palabra, ese contenido, y cómo interpretábamos hoy, con esa nueva mirada, la legislación que se había sancionado. Es decir, por ejemplo, Vélez Sarsfield, cuando decía un contrato tiene que ser conforme, o sea, no puede ser contrario a la moral y a las buenas costumbres. Seguramente hoy que aceptamos la unión de personas del mismo sexo, en ese entonces, cuando se creó el Código Civil, no sería algo de acuerdo a las buenas costumbres. Y hoy, celebrar un contrato, como sería una unión entre personas del mismo sexo, es admitido. Entonces, siempre que tenemos un texto cuya antigüedad es importante y sigue regulando aspectos de la vida diaria, se va a traer en ese caso su interpretación no a esa mirada original que teníamos en un primer momento, sino tomar una mirada creativa o una mirada distinta para darle la solución que estamos buscando. Otro caso, si yo veo la ley de trasplantes, bueno, la ley de trasplantes establece que un donante, para ser una persona en vida, donar, por ejemplo, un riñón, tiene que ser una persona mayor de edad. Bien, ahora resulta que un chico que tiene 17 años, que todavía no cumplió 18, le faltan meses para adquirir la mayoría de edad, no se le permite ser donante de un riñón a favor de su hermano porque es menor de edad. Y el tema es que si dejamos que transcurra el plazo para que este chico cumpla los 18 años, ponemos seriamente en peligro la vida de
quiere recibir, del donatario, quien quiere recibir ese trasplante. Por lo tanto, acá, en muchos casos, puede ser que el juez tenga una interpretación creativa, una interpretación que no sea la que surge del texto, que es la prohibición, sino decir que siendo que faltan 3 meses para que adquiera la mayoría de edad, que se ha valorado que su declaración de voluntad de querer ser donante es válida, es verdadera, es congruente, que no se encuentra presionado ni por los padres, ni por los médicos, ni por el hermano. Por lo tanto, se hace lugar a esa pretensión, a esa solicitud, está haciendo el juez de alguna manera una sentencia, una interpretación creativa para ese caso. Lo está resolviendo, ustedes me dirán, en contra de lo que dice la normativa, habilitando una excepción. Porque cuando ustedes van a presentar un amparo, van a decir que se está vulnerando un derecho y que no quieren que se aplique esa normativa en cuestión porque afecta a un derecho a la vida, un derecho a la propiedad, un derecho a la libertad, un derecho a la dignidad. Si no hubiera normas que no afectaran ningún derecho, no existirían los amparos. Entonces, un amparo habilita una interpretación contraria a lo que nos está diciendo la norma en definitiva, ¿sí? Como para que lo tengan también en cuenta. Por el otro lado, nos preguntamos si a una resolución o a una sentencia judicial, y ya con esto voy terminando, vamos a encontrar una única respuesta correcta. Y lo cierto es que no hablamos de una única respuesta correcta para una sentencia. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta para esa sentencia, para ese caso que se presenta al juzgamiento? Aquella que dé mejores elementos de argumentación, de fundamentación, de desarrollo. Es decir, en definitiva, aquella que lleve al poder de la convicción del juez, bien, que sea del juez, de las personas a quienes va dirigida, que esa es la mejor manera de resolver el caso. Muchas veces podemos encontrar sentencias que son correctas, pero que no están sólidamente argumentadas, justificadas, ¿bien? Y esto genera ciertos inconvenientes que pueden dar lugar posteriormente a nulidades, a pedidos de apelaciones. Entonces, se dice la respuesta correcta no es que sea única, va a haber un montón de respuestas, un abanico de posibilidades, pero decimos en definitiva que es correcta aquella que está mejor argumentada, mejor argumentada, mejor interpretada. Bien, después van a ver los distintos tipos de interpretación, la interpretación literal, que es restrictiva, y al ser restrictiva, ¿qué pasa? Hace referencia a que hay lagunas, porque si me dice, no, si yo voy, por ejemplo, al tema de trasplante de órganos y se le presenta el amparo al juez, el juez ¿qué va a decir? No, yo me voy a atener a lo que dice la norma dice que tiene que ser mayor de edad, por lo tanto, no habilito. Y estoy de esa manera creando una laguna, evitando dar una respuesta a ese caso como o sea, en cierta medida estaría dando lugar a una posible laguna. Después tenemos la interpretación según el autor, que el autor es el creador de la norma. Vamos a encontrar también directivas de interpretación y argumentos de interpretación. Según desde qué perspectiva los analicemos, podemos hablar de directivas o argumentos. Quería ver cuánto nos queda bastante, pero bueno, lo que les quería decir es que dentro de lo que serían, ustedes van a ver cuando avancen, que hay un montón de directivas de interpretación. Lo cierto es que no hay una jerarquía de decir, bueno, el juez tiene que interpretar así. No,
están puestas todo ese abanico de directivas de interpretación que puede tomar el juez, pero que en definitiva no está obligado, como les dije hoy, a tomar alguna en particular. Y con los argumentos lo que buscan es reforzar esa convicción, ese por qué se resolvió de esa manera, y muchas veces estos argumentos están vinculados con ciertos principios, con ciertas miradas que se ponen con relación a la norma. Por ejemplo, podemos hablar del argumento apagógico, que es el argumento en absurdo, es decir, que una ley no se puede interpretar conforme una mirada absurda, van a encontrar conforme una mirada estúpida, es decir, la ley lo que busca es solucionar un caso. Después tenemos el argumento de la naturaleza de las cosas, que justifica apartarse de la interpretación literal por falta de adecuación a la realidad, debido a cambios, como hoy les decía, que se entiende por buena fe, o que se entiende, llegado el caso, por ciertos contratos en donde hay que mirarlos a la luz de los nuevos días y no al momento en el cual se dictó la ley. Después tenemos, o sea, está el argumento a fortiori. El argumento a fortiori significa si está prohibido lo más, por ejemplo, si está prohibido lo menos, con mayor razón lo más. Es decir, si no puedo pisar el césped, está prohibido pisar el césped, con mayor razón va a estar prohibido arrancar el césped, ¿sí? Y cuando es una prohibición, vamos de lo menos a lo más. Y cuando es una permisión, vamos de lo más a lo menos. Es decir, si yo puedo tomar examen en la facultad, con mayor razón voy a poder dar una clase. Si yo puedo manejar, con mayor razón voy a poder estacionar el vehículo. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. Y si está prohibido lo menos, con mayor razón va a estar prohibido lo más. Después tenemos argumentos que se basan, por ejemplo, en la equidad, al querer resolver un caso de una manera equitativa. No es lo mismo hacer un desalojo a un gerente de una empresa que no paga porque se le ocurrió no pagar y tiene dinero en sus cuentas y está en una sólida posición económica y resulta que se peleó con el dueño de la casa y no quiso pagar, que desalojar a una persona que es discapacitada, desocupada, que tiene enfermedades, que tiene una familia. Entonces, en ese caso, el juez le puede dar algún plazo extra para efectivizar el desalojo una vez que se le anoticia de la sentencia. Ese tipo de resolución que busca darle mayor equidad al caso, bueno, en ese caso hablamos del argumento de la equidad, ¿sí? Entonces, son todas consideraciones que el juez va a tener en cuenta al momento bien de resolver una causa. Bien, con esto, por el día de hoy, digamos así, vieron lo que tiene que ver con la interpretación. Yo lo que voy a hacer es subirles el PowerPoint de la clase de hoy, compartir la grabación también para aquellos compañeros que no hayan estado presentes. Voy a habilitar el foro por dudas que tengan en cuanto al tema y tal vez plantee alguna pregunta disparadora que me gustaría que participen para ver cómo han entendido lo que hemos conversado o lo que les he explicado en el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que me quieran comentar, lo pueden hacer, no hay problema. Profe, una consulta. Buen día. ¿Vamos a tener trabajo Buen día. práctico de esta unidad? En total, ustedes tienen 5 trabajos prácticos. No sé cómo van, cuántos tuvieron hasta ahora. Vamos 2 domiciliarios
y el primero de la unidad 1 que nos dio usted la unidad, que era un multiple choice. Pero después 2 trabajos solamente. Está bien. Seguramente tengan uno, entonces, y de ser, va a ser del mismo tenor, es muy probable que sea del mismo tenor que el primero que tuvieron conmigo, múltiples choice, verdadero o falso, ¿sí? Con un tiempo determinado, y bueno, es breve, se les va a avisar con tiempo, pero bueno, lo importante es que comiencen con la lectura de esta unidad, que sepan cuál es la importancia de esta lectura, que es de este tema, que tiene que ver con esa discrecionalidad que tienen los jueces, con cómo acotar o controlar esa discrecionalidad, y para eso están las directivas, los distintos argumentos, que no hay un criterio único, bien, y que lo importante es cómo el juez va a argumentar. Después tenemos si los jueces aplican el derecho o deciden. Ante estas dos miradas, sepan y recuerden que el juez en la actualidad no aplica el derecho, sino que decide bien en función a los hechos y a la normativa. Él hace esta ponderación, y se hace esta ponderación, por lo tanto, la actitud que tiene él es decidir cuáles son los hechos relevantes y cuál es el derecho aplicable. Pero no es que aplica en forma mecánica como lo hacía antes que yo les comenté. Esto quiero que lo tengan bien en claro. Sí. Quienes Cristian, aplican, sí, me acuerdo de vos. Te escucho. sí, quienes aplican el derecho vendrían a ser el Poder Ejecutivo, digamos, los que hacen aplicar el derecho. Y el judicial lo que hace es decidir en conforme al derecho en cuanto a lo que se resuelva ahí en la sentencia, digamos, lo que se Sí, presenta. yo no sé si tanto el poder, no sé si tanto el poder ejecutivo, o sea, si tengo que ver quién sería en concreto el quien aplica el derecho, son las autoridades ante el incumplimiento, la autoridad policial, con el uso de la coerción, el uso de la fuerza, y siempre que esté avalado por una norma legal. Bien, por ejemplo, ahora sacan el decreto de necesidad y urgencia, está legislando de alguna manera en forma especial, no legisla el Congreso, sino el Poder Ejecutivo, y el encargado de velar el cumplimiento van a ser las autoridades policiales, los vamos a ver en los retenes, los vamos a ver en los controles. Después, si hay que aplicar alguna sanción, alguna multa, Le alguna pregunto esto pena y porque demás, aplicar, mal dicho, técnicamente diríamos decidir en función a los elementos y a la gravedad de la falta, será el juez. Si alguien se está trasladando de repente para asistir a una persona que está teniendo un accidente y es un familiar que está yendo corriendo, bueno, seguramente no va a tener las autorizaciones correspondientes, pero el juez lo va a valorar y lo va a eximir de responsabilidad. La autoridad de aplicación, ¿qué va a hacer? Detiene o impide la circulación, pero quien define si está bien o está mal, en todo caso, como la conducta de esta persona, va a ser la autoridad judicial. La aplicación, sí, si nosotros nos guiamos por las normas de derecho constitucional, vamos a decir, bueno, el juez, el Poder Ejecutivo aplica, o el Poder Ejecutivo crea, o el Poder Ejecutivo propone, pero acá están un poco desdibujadas esas miradas en el sentido de que lo que tenemos es válido, la división de poderes, se tiene que, pero muchas veces, quiero decir, el Poder Ejecutivo crea normas en situaciones excepcionales, muchas veces los jueces no aplican mecánicamente el derecho, sino que ponderan, y al hacer una ponderación deciden, no deciden lo que a ellos se les ocurre, sino que deciden en forma justificativa, argumentativa, porque de lo contrario sería nula la resolución. La aplicación yo la limitaría al concepto de la autoridad policial en concreto. Y en algunos casos, en los casos sumamente fáciles, bien, el juez no va a hacer más que aplicar el derecho. Si yo tengo una ejecución de un pagaré y tengo la firma certificada de que la persona firmó esa deuda, ¿qué voy a hacer? Lo voy a mandar a condenar el pago de la suma de dinero. No puedo resolver de otra manera. Ahí aplica el derecho. Pero en otros casos, donde hay dudas relevantes, donde todo depende de la prueba y valorar esa prueba, en ese caso el juez va a decidir.
Claro. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque usted dijo que la fuerza policial puede que haga aplicar, digamos, puede aplicar esta norma. Hay un caso que surgió ahora que han anunciado, de que, por ejemplo, se ha decretado que a nivel nacional, quien pueda, un tercero que pueda circular en auto mientras que tenga la titularidad de la tarjeta, digamos, verde de la persona titular del auto, dentro de lo que es el país de Argentina puede circular. Pero ¿cuál es eso es lo que han anunciado, que lo he visto hace unos pocos días. Pero ¿cuál es el tema? Cuando vas por un control, el que está manejando, si no es el titular, te pide la tarjeta azul. Pero hay una ley decretada que dice de que dentro del país puedes circular con la tarjeta verde del titular. Eso es algo que leí hace poco, no sé si usted sabe algo de esto. Lo que voy es, acá en este caso, la fuerza policial le va a querer aplicar esta norma, decir, no, tenés que tener la tarjeta azul, si no podés circular, pero nosotros la están aplicando, digamos, estaría aplicando mal, porque dice que podés circular, pero la policía interpreta que no. ¿A quién debemos recurrir en ese caso? Cuando se hace una infracción hay que presentarse con los elementos y hacer referencia al permiso que se otorgó para poder circular de determinada forma, y el juez de falta en definitiva permitirá o tendrá por válida el descargo efectuado. Si no le bajan la normativa a quienes están en los controles, difícilmente ellos puedan controlar correctamente. Lo mismo pasa con las licencias de conducir que se han vencido, las BTV que se han vencido, todas estas prórrogas que se dan, en la medida en que la autoridad esté al tanto de esta nueva situación y se le haya notificado y se le haya hecho saber. Y otra situación que se puede presentar es que no sea la norma o la solución en todas las jurisdicciones la misma. Entonces, si estamos transitando por diferentes jurisdicciones, capaz que en provincia de Buenos Aires no tenemos ningún problema, pero salimos de provincia de Buenos Aires y efectivamente vamos a tener un problema. Será cuestión de hacer el descargo correspondiente y en ese caso quedará sin efecto el acta que hayan labrado. Hay un montón de casos, de hecho, donde las cosas no son como son y por eso están los abogados, ¿no? Claro, Si no, sí, no habría sí. abogados. No me quiero extender tampoco tanto en este tema, pero lo que voy es que cuando se decreta a nivel nacional deberían bajar a todas las jurisdicciones provinciales, ¿verdad? Pero bueno, sí, como dice No, usted. nacional comprende nación, sino, no, nacional comprende a nación. Es decir, ciudad autónoma, o sea, tenés algunos lugares donde corresponde la normativa nacional, pero las provincias por eso no pierden su autonomía. Las provincias se pueden adherir o no. Eso pasa en territorio, o sea, en lo que se considera de jurisdicción nacional, que no es lo mismo que todo el país. Bien, entonces vos tenés que Perfecto. ver, cuando hablamos Sí, de jurisdicción nacional, qué sectores incluye esa disposición y si las provincias se adhirieron. Porque yo te voy a decir, por ejemplo, la BTV está en provincia y en capital tenés la RTO, la revisión técnica obligatoria. Hasta que se establecieron que tenían la misma finalidad y el que tenía la BTV cumplía con la RTO en Capital Federal, bueno, pero si no, si vos tenés el vehículo radicado en Capital Federal, tenés que tener la RTO, y si te paran en provincia, te tendrían que respetar la revisión técnica obligatoria, que es lo mismo que la BTV. Entonces esto tiene que ver con la superposición de jurisdicciones y las autonomías que conservan la provincia y a veces incongruencia de la técnica legislativa de nación que pasa sobre las jurisdicciones de provincia, y ahí se generan estos cruces. Claro, está bueno. Gracias por informarme esto porque me sirve para poder tenerlo en cuenta. Gracias, Pablo. No, de nada. Bueno, entonces, vamos terminando y no sé si alguien... ¿Cuándo es la próxima clase de esta unidad, profe? Bueno, en principio la semana que viene estarían avanzando con la unidad de sistemas. Yo voy a ver si me dan alguna otra clase para poder desarrollarles la semana próxima.
tipo el día viernes, pero de ser el día viernes, como el viernes próximo voy a estar algo complicada, sería a las 12:30 y no a las 11:30. Así que en ese sentido los voy a invitar o les voy a avisar con el tiempo suficiente para decirles, si es que no se les superpone con clase de otro docente, darles una clase más de interpretación el viernes próximo a las 12:30, que se los voy a estar confirmando en el transcurso de la semana próxima, ¿sí? Si las actividades que yo tengo agendadas se suspenden precisamente por toda esta situación excepcional, les voy a avisar y en todo caso daremos a las 11:30 como estaba previsto, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Mercedes, perfecto. Gracias, chicos, por haber estado presentes y bueno, continúen estudiando y cualquier problemita, cualquier dificultad, nos avisan por el foro que va a estar habilitado. Saludos, que tengan buen día. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, profe.